Bueno, ¿cómo les va, mis queridos estudiantes de Introducción a la Filosofía, de Filosofía en Enfermería 1 y de Introducción a la Filosofía y Ética Profesional de la carrera de Enfermería? Así que espero que todos estén bien y que estén dispuestos a comenzar a escuchar este nuevo videito. Este videito es, si no me equivoco, el video número 10. Y en él vamos a tratar los temas de la unidad 4. La unidad 4 la van entonces a escuchar, después van a ver a los autores, van a leer los autores de los libros y finalmente, ya saben ustedes, tienen que en su cuadernito de puño y letra, tienen que ir haciendo los resúmenes. Más allá de eso, porque por ahí parece que yo digo muchas veces lo mismo y no me comprenden del todo. Ya sé que es difícil entendernos sin mirarnos a los ojos, pero el tema de las guías que yo les doy para que ustedes se evalúen, esas guías las van a tener todas juntitas, hechas en computadora, y es probable que le pidamos que las envíen. Yo eso se lo mandé por WhatsApp, que las envíen. No sabemos si nos vamos a encontrar o no antes que termine el cuatrimestre. Entonces ustedes tienen que ir siguiendo paso a paso, tranquilitos, estudiando. Lo que sí, recuerden siempre, no se dejen estar. La materia ya está en más de un 80% dada y el cuatrimestre termina en junio. Ahí va a terminar el dictado del cuatrimestre y ustedes ya van a tener que tener todas las cosas hechas. Entonces, no se carguen de ansiedad, pero tampoco se me queden dormidos. Bueno, manos a la obra, vamos a la unidad número 4. Nosotros hemos venido viendo dentro de la historia del pensamiento filosófico, hemos venido viendo a los griegos más sobresalientes de la Grecia antigua. Ahora, una vez que pasa este periodo que podemos decir de gran luz de la filosofía griega, que va desde Sócrates, sigue por su alumno Platón y sigue por el alumno de Platón, Aristóteles, esos tres pensadores forman lo máximo que haya dado la Grecia antigua. No son los únicos, ustedes han visto, pero son la luz de la Grecia antigua. Ahora, nos preguntamos, ¿cuándo termina este periodo donde está la influencia de Aristóteles o donde escribe Aristóteles y sistematiza su obra? ¿Se acabó la filosofía? Después de los griegos, ¿se acaba la filosofía occidental? Indudablemente que no. Entonces, ¿qué sigue después de ellos? Y acá vamos a hacer rapidito, voy a hacer una ubicación histórica o temporal, porque no me ajusto tanto como para decir vamos a ver historia, pero sí una relación temporal en el tiempo para ubicarnos. Cuando aquellos griegos, los primeros griegos, ¿se acuerdan? Yo les había dicho 6 o 7 siglos antes de Cristo, los cosmológicos. Después viene Sócrates, Platón y Aristóteles, y ya estamos hablando de aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Se acuerdan cómo se cuentan los años, no? Eso lo tenemos que tener incorporado, pero por si acaso que a alguno se le haga lío, recuerden que el nacimiento de Cristo marca el comienzo de la era cristiana y nuestro calendario está ajustado a la era cristiana. O sea, nosotros contamos el primer año a partir del nacimiento de Cristo, ¿sí? El mundo en este momento lo cuenta desde el punto de vista de organización. No estamos hablando religiosamente. ¿Está claro? Entonces, si yo digo año, ¿ahora en qué año estamos? Y en el 2020. ¿Por qué 2020? Y porque hace 2020 años nació Jesucristo. ¿Está claro?
esa ha sido una convención a la que nos hemos ajustado. El mundo se ha ajustado. No quiere decir que desde las religiones se considere el mismo año, ¿me entienden? Pero, por ejemplo, supongamos, si yo quiero mandar una carta a China, la voy a mandar con la fecha que nosotros manejamos y maneja el mundo. Eso no quiere decir que ellos religiosamente cuenten los años de otra forma y van en otro número de años, ¿sí? Y así otras culturas también y otros pueblos también. Bien, entonces, lo que quería decir para que ubicarnos es que cuando hablamos de los griegos antiguos, estamos hablando de la filosofía griega pura. ¿Qué pasa después? Y después de los griegos no es que se termina la filosofía, pero sí no encontramos hitos como fueron ellos, como fue Aristóteles o como fue Platón, pero sí encontramos un montón de personas que buscaban la verdad y que buscaban especialmente saber cuál era el origen del hombre, cuál era la finalidad de la vida, para qué vivía el ser humano, qué lugar tenían los dioses, si había muchos o uno solo. Todos estos planteos se los hacen y nosotros conocemos que existieron escuelas, se les llama escuela y eso ya lo aclaré en otro video, corrientes de pensadores que se dedicaban a estos temas, a pensar estos temas y a escribir sus obras. Y de esa manera transmitían la cultura de su época. Se confundía lo que tiene que ver con lo religioso también con lo filosófico. Entonces, vamos a pensar qué pasa entre la muerte de Aristóteles y este momento histórico que marca indudablemente un hito que es el comienzo del cristianismo. Pero antes de Cristo no había cristianismo. Eso parecen verdades de perogrullo, parecen verdades obvias, como decimos hoy en día. Pero hay que pensar eso. O sea, el pensamiento cristiano que aporta a la filosofía, y recién lo vamos a empezar a notar por lo menos 2 siglos después del nacimiento de Cristo. ¿Me entienden? Tomando a Cristo como figura, también tenemos que ver una cosa. Primero, no lo consideramos o no se lo considera estrictamente un filósofo, pero indudablemente que sus enseñanzas tienen muchísima influencia en la filosofía. Desde la filosofía, si vamos a hablar filosóficamente del pensamiento de Cristo, o cómo repercute el pensamiento de Cristo y las enseñanzas de Cristo o de Jesús en los cristianos, podemos decir, sí, que tenemos que separar. Una cosa es filosóficamente cómo comprendemos esto y otra cosa religiosamente. Entonces, bien clarito, la religión va por el lado de la fe. La filosofía va por el lado de la razón. Esto quiero que lo tengamos claro. No podemos entrar porque, bueno, saben que el tiempo es muy cortito, pero sí, nos podemos preguntar, ¿quiere decir que si yo tengo una religión no pienso? No, lejos estamos de eso. Ninguna religión no nos va a permitir pensar, pero si vamos a hablar religiosamente, vamos a hablar de muchas cosas que tal vez no las podamos discutir. Por ejemplo, en la religión cristiana, una vez que aparece este pensamiento, se crea la institución y se sientan los dogmas de la religión católica. Entonces, ¿qué son los dogmas? Son verdades sostenidas religiosamente que no se pueden discutir. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son los dogmas, la mayoría de nosotros somos cristianos y somos católicos.
¿Han escuchado el rezo del credo? Bueno, en el credo lo que hacen los católicos, yo también soy católica, pero acá hablo como en tercera persona porque estamos dando clase de filosofía. El católico cuando reza el credo lo que hace es decir que cree en los dogmas de la fe. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, dice, por ejemplo. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿será todopoderoso? ¿Será Padre? Bueno, eso no se discute, eso es un dogma. Es mucho más profundo que esto, pero es para que lo entendamos. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? Después de Aristóteles aparecen estas escuelas. Y acá vamos a tomar dos de estas escuelas. Hay muchas más, pero vamos a tomar la escuela de los estoicos y la escuela de los epicúreos. ¿Qué pensaban los estoicos? Bueno, les cuento que la escuela de los estoicos o el estoicismo se conoce a la escuela creada por un señor que se llamó Zenón de Citium, que es el que crea esta escuela. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban fundamentalmente a la lógica, a la física y a la ética. Y yo les puedo decir, adelantándole lo que ustedes ya van a leer de los libros, es que fueron escuelas fundamentalmente religiosas y moralistas. Querían saber cuál era el rol del hombre respecto de lo que estaba bien o de lo que estaba mal. Cómo llegar al fin de la vida teniendo en cuenta lo que estaba bien. Entonces, en esa búsqueda aparece para esta escuela Dios y el mundo se identifican. ¿Por qué? Porque ellos hablan del mundo como una naturaleza regida por una razón que es superior, y esa razón sería el mismo Dios. Entonces, esta razón es el principio de todo lo que existe para esta escuela, ¿no? Por supuesto. Entonces, este Dios, que es el que pone el orden en esta naturaleza, es el que nos va a decir que el bien supremo del hombre es lograr la felicidad. Ahora, ellos se planteaban, ¿cómo se logra la felicidad? Adecuándose y no saliéndose de los principios que nos permite nuestra mente conocer de la naturaleza y de Dios. Tenían una idea de que para ser verdaderamente sabio había que aceptar los designios de la naturaleza. Entonces, ellos, por ejemplo, decían, el hombre verdaderamente virtuoso y sabio acepta al destino como es, porque es parte de la naturaleza. Por eso es que ustedes habrán escuchado muchas veces, o algunos sí, otros no, que dicen, por ejemplo, soportó estoicamente el dolor. ¿Qué quiere decir soportar estoicamente? Muti no dijo nada, lo soportó, como decían los estoicos, como deben soportar las rocas el embate de las olas. O sea, me lo aguanto, porque esto es lo que la naturaleza me da, esto es lo que Dios manda, y si yo acepto todo esto, voy a lograr esa felicidad superior. Bueno, van a leer la escuela de los estoicos, entonces la van a leer con mayor detenimiento, porque yo necesito puntualizarles los otros temitas de la unidad que no son tantos. Escuela de los epicúreos. Es otra escuela que en realidad está en la misma época de los estoicos, pero comienza antes. Hay algunos dicen que inclusive el creador de esta otra escuela se llama Epicuro. Y hay quienes ubican a Epicuro como ahí coetáneo a Aristóteles. Bien, ¿qué decía la escuela de los epicúreos? La escuela de los epicúreos decía que también el final el fin último es el logro de la felicidad para el ser humano. Pero ellos decían que la felicidad el ser humano la iba a lograr a través de encontrar o de realizar prácticas que le causaran el mayor
grado de placer. Entonces el hombre, decían los epicúreos, a diferencia de los estoicos, no debe temer a Dios, sino que el hombre debe realizarse en esta ascensión espiritual que le va a causar el máximo placer. Cuidado con esto, porque a veces si leemos desprevenidamente o por ahí lo leemos muy apurada, la escuela de los epicúreos, podemos llegar a malentender esto del placer. Los epicúreos no se referían a los placeres comunes o sensuales, se referían a los placeres espirituales. Entonces, el hombre lograba la felicidad con el máximo grado de placer. El placer era un placer espiritual, estando y actuando conforme los designios de la naturaleza, pero él tenía otra visión, el ser humano, respecto de su destino. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el destino estaba dado por naturaleza, porque el hombre es parte de la naturaleza, pero el hombre tenía la posibilidad de, con su voluntad, ir cambiando la marcha de ese destino. Entonces, ellos sostenían que el destino no solamente viene y hay que soportarlo, como decían los estoicos, sino que el destino viene, pero también puede el ser humano cambiar ese rumbo para practicar la mejor voluntad del hombre para llegar al mejor grado de placer espiritual. Entonces, es en ese sentido del destino, son opuestas. Pero cuidado que en esto que parece que son absolutamente opuestas, ya vemos que no es tan así. O sea, ¿por qué? Porque en realidad las dos escuelas buscan esta ascensión hacia esa felicidad, sino que uno lo busca por el lado de la virtud y el otro lo busca por el lado del placer. Pero como bien dije, los epicúreos no es que desprecian la virtud, ni mucho menos. Lo que sí está muy marcado en los epicúreos es este tema de exaltar el valor de la amistad, el valor de la no violencia y de el no temor a los dioses, cambiarlo por esta responsabilidad de cada uno para lograr la felicidad. Bien, lo van a ver ustedes entonces en profundidad para que cuando nos podamos ver cara a cara vamos a conversar sobre estos temas y lo que ustedes van pensando también. Bien, ¿qué pasa después de esta escuela? Bueno, ya hablé al comienzo, entonces se produce el nacimiento de Jesús y comienza a partir, como les dije recién, no es que nació y al otro día apareció el cristianismo, es imposible, sino que ¿qué hace el cristianismo a medida que va siendo divulgado y que va siendo tomado por las personas que vivieron durante las prédicas de Jesús? Porque Jesús deja de vivir nosotros sabemos que él, muy joven, es condenado a muerte. Y todo lo que él dice antes constituye la base que sus discípulos después fueron escribiendo, y es lo que pasa y es la base del cristianismo en general. Entonces, filosóficamente, vamos a ver que hay ideas muy fuertes que cambian la visión, por ejemplo, del hombre. La visión del hombre griego no es la misma que la visión del hombre cristiano. Aparecen ciertos temas que son lo más fuerte en esta época. Por ejemplo, el lugar de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios? Dios es creador. Si es creador, ¿de dónde crea? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es, según el cristianismo, un ser creado por ese Dios creador.
¿De dónde crea Dios? ¿Crea de algo que había antes o de algo de la nada? Y empieza a darse estas características que tienen que ver con lo filosófico. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Quién es Dios o qué es Dios? ¿Cuál es su esencia? Entonces nosotros vamos a ver que si tomamos los filósofos cristianos, vamos a hablar de dos épocas. La época primera de los primeros padres de la iglesia se le llama patrística, y una época que la estudiamos ahí al ladito, pero en realidad es casi 9 siglos después, es la época llamada escolástica. Entonces, a ver, para ubicarlos, el gran problema de la filosofía cristiana es cómo conciliar, cómo hacer para poder entender las cuestiones de fe con las cuestiones de la razón. Ahí está, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos dos épocas. Cuando recién comienza el cristianismo, los primeros padres de la Iglesia Católica, la patrística. Ahí vamos a encontrar a Agustín de Hipona. Y el periodo que vamos a estudiar nosotros, que le sigue después de muchos siglos de problemas en los cuales prácticamente no se podía avanzar en lo filosófico religioso, aparece esta segunda etapa que le llamamos la escolástica. ¿Está claro? Bien, entonces, rapidito vamos a ver las características de la patrística. Patrística, primeros padres de la iglesia. La idea nueva que trae el cristianismo es la idea de la creación. Dios crea. ¿De qué crea? De la nada. Y hay una idea fundamental en las cuestiones morales del hombre, que es la idea de salvación y la idea de perdón. O sea, esta cuestión de la vida ascética, que habíamos hablado ya de Pitágoras, acá el hombre es la criatura y tiene esta posibilidad de, por su finitud, de equivocarse y volver al camino de la salvación, al camino de la ascensión hacia Dios. Voy a hablar brevemente de Agustín. Agustín, que ustedes lo van a encontrar en los libros también como San Agustín, ya les expliqué por qué yo no digo San, pero Agustín de Hipona, dice la historia que él fue un niño y un joven muy rebelde, muy terrible, que realmente él tenía una mamá que era cristiana y un papá que era pagano, y él se batía y dice la historia, cuenta que anduvo probando por un montón de religiones, porque él se ve que era muy inteligente, muy pensador, pero no encontraba el lugar, y él, hasta que se produce un caos en su vida en el que él se convierte al cristianismo. Llega, como decimos, a tocar fondo en su vida. Entonces, Agustín deja un legado muy importante a la filosofía cristiana, porque él, en su formación, él tiene una gran influencia de los griegos, especialmente de Platón, que ustedes lo conocen, y de Plotino, que no sé si ustedes conocen algo de él. Entonces, él escribe varias obras. Entre las obras podemos encontrar La ciudad de Dios, La ciudad del demonio y Las confesiones. Son obras que escribe, que las podemos leer hasta en la actualidad. Podemos leer las obras de Agustín o San Agustín. Él toma esta idea de dos mundos, un mundo superior, y eso lo saca también de Platón, es una influencia platónica. Pero lo que tomamos para darles una idea de el conocimiento para Agustín. Para Agustín, el conocimiento estaba movido por la razón, pero la razón debía estar movida por el amor. El amor del que él habla se identifica con la caridad. A ver,
Les voy a hacer así rapidito porque estoy apurada por el video, tengo poquito tiempo. Hay 3 elementos fundamentales para que el hombre logre conocer: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y este pensador dice: la inteligencia prepara para la fe ilumina a la inteligencia y ambas desembocan en el amor. La memoria sería religiosamente la idea del conocimiento general, el Padre. La inteligencia, el hombre hecho a imagen y semejanza, no igual, pero parecido al Padre. Y la voluntad se da a través de este amor que nos lleva al conocimiento, que es la razón. Bien, van ustedes a estudiar Agustín. Y finalmente voy a entrar así muy puntualmente a la escolástica. La escolástica, decimos, estamos hablando, primero siglo del cristianismo, y ahora nos vamos al año 1200 después de Cristo. Miren todo el tiempo que pasó, lo van a ver ustedes, y si recuerdan de historia van a saber por qué hubo todo este tiempo en el que no hay mayormente obras. Eran absolutamente perseguidos quienes pensaban, y más los cristianos que encima pensaban y repensaban el pensamiento o las ideas de los griegos. Aparece en esta época la escolástica, una época de auge de la cultura occidental, a donde las ideas religiosas se plasman en la filosofía fundamentalmente en 3 temas fundamentales: la creación, los universales y la razón. La creación, cuando nos referimos a la creación, es esto: ¿de dónde crea Dios? Y Dios crea ex nihilo, de la nada, porque Él es eterno, Él es el creador de todo. Entonces, pero no necesita tener con qué crear, viene de la nada. Esa es la idea de creación. La idea de los universales, yo a ustedes les pregunto, ¿alguna vez vieron al hombre? ¿Vieron al ser humano? Y más de uno de ustedes ahí solito me está contestando: sí, he visto un montón de seres humanos. No, yo no les digo un ser humano o 100 seres humanos, sino, ¿vieron al ser humano? Y me van a decir: no, profe, nunca vi al ser humano. Entonces, ¿cómo sabemos que todos los otros que ustedes vieron son humanos? Si no sabemos o no hemos podido ver al ser humano. Esa idea es la idea del universal. El ser humano, ustedes son seres humanos, yo soy ser humano, pero yo no soy el ser humano, soy Marcela, un ser humano que participo de las cualidades esenciales. Bueno, estas temáticas son discusión muy fuerte en este periodo de la escolástica. Y el tema de la razón, que este filósofo de la escolástica que nosotros tenemos en el programa es Tomás de Aquino, que ya lo hemos nombrado en otras partes de nuestro programa. Tomás de Aquino es un filósofo de la época de la escolástica y que tiene una influencia ya no solo de Platón, fundamentalmente de Aristóteles. Les cuento por qué. Porque Agustín, allá en los comienzos del cristianismo, él podía leer Plotino, Platón, pero Aristóteles no. ¿Por qué? Porque se creyó, durante todos estos siglos se creía que la obra de Aristóteles se había perdido, había sido quemada en la biblioteca de Alejandría. Resulta que Tomás de Aquino, en su época escolástica, aparece la obra de Aristóteles traducida. Entonces, él estudia la obra de Aristóteles y esa es su gran influencia. Es más aristotélico que platónico, que no lo pudo haber sido Agustín. ¿Qué hace Tomás de Aquino? Este tema de la razón dice: ¿qué es el hombre? Y él dice: y el hombre es un ser único, indivisible, irracional. Y a través de la razón, el hombre puede llegar a conocer a Dios, a través de la razón. Y a través de la fe también. Hace una teoría, su teoría
es amplísima también la obra de Tomás de Aquino, pero él trata de buscar, escuchen bien esto, caminos racionales, lógicos, por los cuales se pueda sostener la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? No se queda solo con el yo creo y que tenemos que creer porque yo te quiero convencer de que Dios existe porque Dios existe y yo estoy convencida porque creo. Tomás de Aquino va más allá y dice, yo voy a buscar caminos lógicos, racionales, por los que voy a demostrar que Dios existe. Pero esa demostración, al que la escuche, no hace falta que crea en Dios. Va a llegar a convencerse a través de la razón. Y ahí vamos a tener lo que son las 5 vías del conocimiento de Dios, de Tomás de Aquino. Bien, se las digo rapidito, pero cuidado. Yo les digo rapidito, no son tan simples y quiero que las piensen. Entonces, yo les digo la primera, la vía del movimiento. La vía del movimiento, él dice, si uno observa, todo se mueve, todo tiene movimiento. Cuando algo se mueve, es porque ha habido una fuerza que le sirvió de motor para darle movimiento. Si esa fuerza le dio movimiento a eso que se mueve, es porque hubo otra fuerza anterior que movió a ese que le dio movimiento a eso que se mueve. Si esa tercer fuerza tuvo fuerza para darle movimiento al segundo, es porque alguna fuerza antes que él vino e impulsó su movimiento. Entonces, ¿qué dice Tomás de Aquino? Si yo sigo pensando así, este que ha sido el motor, dice él, por favor no lo tomen como el motor de un auto, sino motor como fuente de movimiento. Esta que ha sido la fuente de movimiento de y si vamos para atrás llegaríamos hasta el infinito. Entonces dice Tomás de Aquino, es lógico pensar que alguna vez hubo una primera fuerza que nadie la movió, pero que dio fuerza. ¿Cómo tiene que haber sido? Tiene que haber podido dar fuerza, pero ella o él no puede haber sido movido por otro antes. Entonces tiene que haber sido inmóvil, pero logró dar la fuerza. Ese primer motor inmóvil que le da movimiento a todo lo que se mueve es Dios. Estas son las formas en que razona Tomás de Aquino las 5 vías. El tiempo, estoy pasada de tiempo, no sé bien cómo estoy porque tuve un problemita. Bueno, me queda un poquito, entonces les hago rapidito porque en realidad tienen la misma lógica. Está la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia, la vía de los grados jerárquicos y la vía del orden de las cosas. Se las digo muy rapidito, pero ustedes la van a estudiar bien, prométanme, porque si ustedes hablan así como habla la profe en un examen, me parece que les va a faltar un montón. Solo es para que comprendan. La vía de la causa eficiente tiene la misma lógica. Dice, todo lo que es por una causa que lo hace ser. Esa causa, a su vez, es lo que es por una causa que nos lleva a ser. Esa causa, a su vez, y así podríamos llegar al infinito. Tiene que haber habido una primera causa que fue la causa de todo, pero que esa primera, por ser primera, es incausada. No hubo ninguna causa anterior. Esa primera causa es Dios. Bien, la vía de la contingencia. ¿Qué es la contingencia? ¿Qué es algo contingente? Algo que no es necesario. Entonces, nosotros podemos ver que hay cosas que aparecen y desaparecen, que hay cosas que son necesarias y existen, y hay otras que existen y dejan de existir. Él dice, yo puedo observar la naturaleza y ver que las cosas, no solo el cambio, sino la existencia, pero siempre existe algo por lo cual tiene que haber
algo, un ser que no sea contingente, sino que sea esencialmente necesario y que haya podido promover la existencia de todo lo contingente. Ese ser necesario es Dios. La otra vía es la de los grados jerárquicos. Acá lo que nos habla, él dice, si yo observo a mi alrededor, veo que está lo más y lo menos. Puedo hablar de referencias de las cosas, pero si yo observo, vamos a tener, yo por ejemplo, la perfección no la tengo, pero puedo ver que esto es más bello que lo otro. Entonces, tiene que existir eso que no es ni más ni menos, que le da esta jerarquía a todo lo otro. Esta perfección que le da la posibilidad de jerarquizar lo imperfecto es Dios. Y la última vía es la del orden de las cosas. Él dice que si observo a mi alrededor la naturaleza, vemos que las cosas no andan así, todo un caos por cualquier lado, sino que si bien hay cosas que pueden no comprender el hombre, su estructura, pero hay un orden. Los astros andan por órbitas, la vida no viene, o sea, viene la vida, el crecimiento y la muerte viene después. Nadie nace grande y después se hace un feto. O sea, todo esto hace ver al ser humano que hay un orden establecido. Ese orden tiene que salir de un ordenador perfecto. Ese ordenador perfecto es Dios. Bien, se las he dicho como una maratón. Espero que por lo menos les sirva para todo esto que les he dicho, para aclarar los temas. Pero sí o sí a estudiar muchísimo. Entonces acá terminamos la unidad 4. A estudiar mucho, un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo videito.